¿De dónde sacó el Gobierno con tanta rapidez el perfil o la arquitectura de esta nueva figura tributaria? Bueno, estaba recogida en el mes de marzo en un libro blanco de un grupo de expertos que había hecho una serie de recomendaciones para tratar de unificar la tributación en el impuesto sobre patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones de las comunidades autónomas. Y además, esa propuesta que estaba en ese libro blanco procedía, curiosamente, de la comunidad autónoma catalana, procedía de Cataluña, donde sí que habían propuesto que sobre un mismo hecho tributario se pudiera legislar tanto por parte de la comunidad autónoma como por parte del Estado, superponiendo pues, dos impuestos sobre el mismo hecho tributario, a pesar de que la competencia, en este caso del tributo, era una competencia autonómica. El propio libro blanco planteaba que era una medida compleja, que también podía tener dudosa legalidad al invadir el ámbito de las comunidades autónomas, pero bueno, tenemos un Gobierno que no le tiembla el pulso en aprobar pues, con gran rapidez todo tipo de normas, y esta pues, bueno, pues va a ser una de ellas. Es un impuesto que en principio se plantea como carácter temporal, y comentándolo con Armando Orejas, ¿no? Pues antes de este acto, nos entraba la risa porque el impuesto sobre el patrimonio, que entró en vigor en 1977, entró en vigor también con carácter temporal. Y fijaros, desde el 77, los años que han pasado, o sea, llevamos 46 años efectivamente, con un impuesto que nació como temporal. Bueno, pues temporal es inicialmente el carácter de este nuevo impuesto, que sería aplicable al ejercicio 2022 y 2023. Aprobando hoy el impuesto, pues se devengaría el 31 de diciembre del 2022 y, en consecuencia, habría que pagarlo en junio del 23. ¿Dónde se ha generado una especial preocupación? Bueno, pues una especial preocupación se ha generado en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde, pues, vamos a decir, estos patrimonios patrimonios netos de más de 3 millones de euros, que veremos que luego, si se le quita el mínimo exento y se le quita los 300.000 euros de vivienda habitual, estaríamos hablando de 4 millones de euros. Donde mayor preocupación causó fue, lógicamente, en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde pues, este tipo de contribuyentes estaban históricamente acostumbrados a no tributar por este impuesto. Lógicamente, en Andalucía les han neutralizado totalmente pues, la bonificación al 100% del impuesto, pues porque ellos lo tienen aprobado pues, para sus presupuestos del 23, pero va a llegar pues, al mismo tiempo pues, la aplicación del impuesto sobre grandes fortunas, con lo cual bueno, pues los andaluces que se las podían estar dando, pues vamos a decir, muy felices, ¿no? Pensando que iban a ahorrarse este impuesto, pues lejos de ahorrarse, pues lo van a pagar a nivel nacional y no estatal. Con lo cual, bueno, pues estamos en un día histórico que yo estoy convencido de que tanto las grandes fortunas como las energéticas, como las entidades financieras, pues este día pues lo pondrán con un círculo negro en el calendario, diciendo, pues aquí hubo un antes y un después con nuestra tributación. Al final, este impuesto que hace, remitirse prácticamente en bloque a la ley del impuesto sobre el patrimonio. Es decir, los sujetos pasivos eran los mismos, es decir, las personas físicas sin opción de hacer declaraciones conjuntas, como se puede hacer en el IRPF. Las normas de valoración de activos, pues por ejemplo las acciones o participaciones de las sociedades, pues tienen que valorarse pues si están auditadas de una forma, y si no están auditadas, pues hay otras tres opciones que la que hay que escoger la mayor. ¿Cuál va a ser la tarifa del impuesto? Pues de 0 a 3 millones de patrimonio neto ya aplicas las exenciones, pues en 0.
de 3 millones a unos 5.350.000 euros aproximadamente te vas al 1,7%, de los 5,350 millones a 10,6 millones te vas al 2,1% y a partir de 10.690.000 o algo así te vas ya al 3,5%. Otro problema de constitucionalidad, y este yo creo que es el importante, pues viene determinado precisamente porque afecta a las competencias de las comunidades autónomas. Y esto sí que es un problema que yo creo que va a hacer probablemente en el futuro que el impuesto sea declarado inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque las comunidades autónomas, de acuerdo con el artículo 10 y el artículo 11 de la LOFCA y de sus estatutos de autonomía y de la Ley General de Cesión, la Ley 22/2009 y la Ley Específica de Cesión a cada una de las comunidades autónomas, ya cuentan con un impuesto cedido que es el impuesto sobre el patrimonio y, como se acaba de explicar, este impuesto en realidad es como un hermano gemelo del impuesto sobre el patrimonio, es decir, tiene el mismo hecho imponible, los elementos de valoración para determinar el patrimonio neto se remite expresamente a la ley del impuesto sobre el patrimonio, los sujetos pasivos son los mismos, entonces, claro, es un calco, ¿no? Es un hermano gemelo. Entonces, las comunidades autónomas ya cuentan con ese impuesto. Y en el ámbito de ese impuesto, de acuerdo con lo previsto en la LOFCA, en el Estatuto de Autonomía, ¿no?, que es el que opera la cesión, y en la ley que determina el alcance y las condiciones de la cesión de tributos, las comunidades autónomas pueden ejercer determinadas competencias normativas, ¿no?, en el ámbito de ese impuesto. Pueden establecer el mínimo exento, pueden establecer la tarifa del impuesto, y lo acabamos de decir. Hay comunidades que han bajado la tarifa respecto a lo que estaba previsto en la ley estatal del impuesto sobre el patrimonio. Pueden establecer bonificaciones y deducciones en la cuota. Y efectivamente, las comunidades autónomas, pues, en ejercicio de esas competencias, han desarrollado una política fiscal propia en el ámbito de este impuesto. Y la más significativa es la de Madrid y ahora la de Andalucía, que han decidido establecer en ejercicio de esas competencias una bonificación del 100% del impuesto. Bien, entonces, evidentemente, todo ese bloque normativo, LOFCA, Estatuto de Autonomía, Ley General de Cesión, Ley Específica de Cesión a las comunidades autónomas, no se puede ahora desconocer así a la ligera, ¿no?, pues mediante una ley estatal que crea un impuesto paralelo precisamente para desapoderar o para impedir, digamos, el que las comunidades autónomas puedan ejercer esas competencias y puedan desarrollar una política propia en el ámbito de este impuesto. Por lo tanto, ahí lo que habría que hacer es, en su caso, redefinir el modelo, es decir, pues vamos a sentarnos, vamos a reformar el sistema de financiación o vamos a reformar, ¿no?, las competencias que se tienen en el ámbito del impuesto del patrimonio, pero no crear unilateralmente un impuesto que, como digo, pues vaya claramente a desarticular, ¿no?, y a impedir en realidad el ejercicio de esas competencias normativas asumidas por las comunidades autónomas. Con lo cual, en definitiva, este impuesto lo que hace es laminar, si se me permite la expresión popular, las competencias de las comunidades autónomas en este impuesto. Yo creo que desde ese punto de vista este impuesto es claramente inconstitucional y las comunidades autónomas que ya han anunciado que van a interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, pues entiendo, en fin, esto nunca se sabe, ¿no?, lo que va a pasar en el futuro, pero entiendo que lo harán con grandes probabilidades de éxito, ¿no?, porque eso está claro, ¿no? El objetivo del Ministerio, que no repito, la agencia tributaria sí me gustaría que la pusieran como una empresa de servicios del Ministerio de Hacienda, es que esté aprobada antes del 31 de diciembre del año 2022, con lo cual, aplicando el texto que está ahora mismo, hoy se está debatiendo en esta enmienda, pues ya aplica al propio año 2022. Primera cuestión, bueno, pues que efectivamente a nivel práctico llama un poco la atención la prisa, pero bueno. Entonces, si es para 2 años, va a ser 22-23. Segunda cuestión práctica. Una vez que esté aprobado en el Congreso, pongamos a finales de diciembre, lo importante es que salga en el Boletín Oficial del Estado. Ahí es cuando nosotros, la agencia tributaria, perdón, nosotros, vamos, somos casi 25.000 personas, la agencia tributaria, pues, recibirá instrucciones del Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Hacienda y del presidente de la propia agencia tributaria y, lógicamente, se desarrollarán una serie de actuaciones. No me consta, y desde luego yo creo que nunca
me da la impresión, nunca se puede decir que haya unas instrucciones específicas de dedicar un control, como me pregunta Baciero, de dedicar un control exhaustivo o especial a este tema. Esto se tratará como cualquier otro impuesto, repito, como el último que yo he estado participando, el impuesto sobre servicios digitales, ¿no? Se analiza bien y la gente tiene bien interiorizado el tema del patrimonio. Sí. En mi opinión práctica, en Madrid, como ha estado exento durante tanto tiempo y tal, yo creo que se ha relajado mucho que la gente analice su patrimonio, que analice si está sujeto o no, si tiene exención, qué es lo que tiene que declarar, empresa familiar, etcétera, etcétera. Entonces, el primer consejo para el futuro control que pueda hacer la agencia tributaria es que de aquí a 31 de diciembre analicen ustedes su patrimonio y, lógicamente, vean cómo hay que hacer esa declaración. Porque independientemente de la evolución futura, una vez que esté en el boletín oficial del Estado, se declarará inconstitucional, discutirán las comunidades autónomas y tal, pero una vez que está en el boletín oficial del Estado, está en vigor. ¿Crees, Ángel, que este impuesto puede generar un movimiento de cambios de residencia? Bueno, como todo impuesto, estamos viendo lo que has dicho tú del nómada digital, pues el más famoso en la prensa ha sido el Rubius, ¿no? Sí. Que se fue y se enclaustró en Andorra. O sea, lógicamente, si él piensa que va a estar, no sé, por 23 horas al día enchufado a la máquina y tiene una para dormir, le da lo mismo dormir en Madrid que dormir en Andorra, con lo cual, si se hace residente en Andorra, no tributa. O sea, esto es continuo, ese es el último caso, pero esto viene desde Arantxa Sánchez Vicario, o sea, desde hace mucho tiempo.